Enclavada en una de las reservas ecológicas más grandes del país, Calakmul en Campeche reúne la majestuosidad de una ciudad maya con la riqueza de su medio ambiente. En Tlaxcala, Xochitecatl se abre al público como un parque ecoarqueológico donde el visitante puede reconocer la relación íntima entre el hombre y su medio ambiente. El Museo de las Culturas del Norte en Paquimé, Chihuahua, integra colecciones de una inmensa región que incluye las porciones norteñas de México y el sur de Estados Unidos. Las investigaciones en Cohunlich, Quinichná y Tsibanché, sitios arqueológicos hasta ahora desconocidos para la inmensa mayoría, nos revelan la existencia de asentamientos en el espacio geográfico de Quintana Roo. En Cantona, Puebla, surge una ciudad arqueológica en la que una red de calzadas hacen de ella uno de los sitios más urbanizados del México antiguo. El descubrimiento de una tumba en el edificio contiguo al Templo de las Inscripciones, en Palenque, Chiapas, nos habla de los secretos que todavía guarda el sitio. Las excavaciones en Xochicalco, Morelos, muestran evidencias de una revuelta interna antes de que la ciudad fuera abandonada. El Museo de Toniná, Chiapas, da cuenta de su historia expresada en el extraordinario conjunto de piezas encontradas en el sitio. El estudio del arte rupestre en las cuevas de San Francisco, en Baja California, nos abrirá los secretos de los pueblos que habitaron la región. Dentro de un programa de investigación, excavación y restauración, fue creado en Teotihuacán un centro destinado al estudio de la zona. El descubrimiento de una estela en Monte Albán, Oaxaca, que conserva inscripciones zapotecas, aporta nueva información acerca de la genealogía de sus gobernantes. El Museo del Pueblo Maya, en Chivilchaltún, Yucatán, reúne aspectos de la cultura regional desde la época prehispánica hasta nuestros días. La investigación en la Reserva Ecológica de Filobobos, Veracruz, permitirá ampliar el horizonte acerca de las culturas que formaron su área de influencia en la costa del Golfo. En Chichén Itzá, durante el otoño de 1992, se iniciaron los trabajos dentro de un vasto programa de investigación y preservación del patrimonio arqueológico de nuestro país. Chichén Itzá, considerada como una de las ciudades más importantes del mundo maya, fue durante 300 años, al final del Clásico, hacia el 900 después de Cristo, y en los principios del Posclásico, el centro de poder de una extensa región que corresponde a lo que hoy es el sudeste de México. Su nombre en maya significa boca de pozo de los Itzáes, con alusión directa al cenote sagrado, un gran pozo natural que los habitantes de la región consideraban una de las entradas principales al inframundo, espacio sagrado de Chac, dios de la lluvia. De acuerdo con las evidencias encontradas en objetos cerámicos fechados hacia el año 300 a.C., Chichén Itzá era una pequeña aldea dedicada a la agricultura, la caza y la recolección. Localizada a medio camino entre las costas del Golfo de México y el Mar Caribe, controló desde ahí importantes rutas terrestres, así como el acceso a las grandes salinas de la costa norte y sus puntos comerciales. Algunos autores sostienen que a finales del Clásico ocurrieron importantes migraciones desde las tierras bajas del sur hacia la península de Yucatán, estableciéndose en la región del Puc,
en ciudades como Uxmal, Kabah, Labna y Chichén Itzá. Años después, con el arribo de grupos de filiación tolteca provenientes del altiplano central, se produjeron nuevas transformaciones que modificaron algunos de los patrones culturales de la región. En Chichén Itzá, entre los años 1000 a 1200 después de Cristo, tendrá lugar la fusión de dos de las más grandes tradiciones culturales mesoamericanas, la maya y la tolteca, con la presencia del dios Kukulcán, advocación maya de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Es en esta misma época cuando Chichén Itzá alcanza su mayor esplendor. Hacia el año 1200 comienza el decaimiento de la ciudad. Ya no se construyen nuevos edificios y los que existen son cubiertos lentamente por la vegetación. En 1842, John Lloyd Stephens y Frederick Catherwood describen e ilustran las ruinas de manera magistral. Más tarde, el sitio es recorrido por viajeros, fotógrafos, artistas y arqueólogos. Ya entrado el siglo XX, Edward H. Thompson explora el fondo del cenote sagrado y otros edificios. Seller, Totzer y Marquina crearon las bases para la interpretación de algunos fenómenos culturales de la región a partir de la separación de estilos arquitectónicos, además de estudios iconográficos y comparativos. Los grandes proyectos de restauración del gobierno mexicano a partir de 1924 y de la institución Carnegie de Washington entre 1923 y 1936 reunieron importante documentación arquitectónica, pictórica y epigráfica, así como una colección de artefactos que han servido de base para discutir y redefinir el marco de aquellas interpretaciones. A partir de 1992, se iniciaron trabajos de investigación y preservación integral que hacen posible contar hoy con una nueva visión del sitio. Mira, Chichén Itzá es una de las zonas más grandes del sureste, más exploradas o por lo menos más picadas, porque se ha explorado por un lado y otro, pero por lo general en lugares aislados, y es todavía una de las zonas donde menos se sabe en realidad, donde menos se ha podido hacer una síntesis de todo lo que se ha hecho, de todo lo que se ha recuperado, ¿no? Los Sacbeo, calzadas artificiales construidas por los mayas, son de gran interés para la interpretación y explicación del funcionamiento interno de Chichén Itzá. Estaba registrando sacbés mayas, y hemos logrado más que duplicar el número de sacbés conocidos. Así que como forma básica hay casi como una cruz, así un sistema muy semejante como el que hemos descubierto en Cobá y algunos otros sitios, ¿sí? Eso sí es un concepto totalmente maya, la organización de los sitios con sacbeop, con calzadas comunicando los diferentes núcleos de arquitectura monumental. Después de una exhaustiva investigación, a partir de los restos encontrados, fue restaurada la parte meridional del Sacbé I, así como una amplia sección del Gran Talud y la muralla que limita la Gran Plaza. Bueno, este es el Sacbé que conduce al cenote sagrado, que tiene 270 metros de largo por 9 metros de ancho. Tiene muro de recubrimiento en talud, entonces restauramos un tramo como de unos 30 metros de largo del Sacbé, así como su muro lateral. Tiene 2 muros laterales que corrían a todo lo largo del Sacbé hasta llegar al cenote. Y aparte hemos estado investigando las etapas constructivas del Sacbé.
Los objetos encontrados en un altar junto al Sacbé 1, a un lado de la muralla que limita la plaza, indican que los sacrificios consumados en el cenote sagrado se originaban en ese punto. Lo que nos trae de importancia el Sacbé 15 respecto a su orientación es perfectamente del templo Xtolok hacia el osario una orientación hacia el este, lo cual alinea perfectamente el Sacbé con las pequeñas plataformas que hay en la plaza y con el osario mismo. O sea, en ese sentido, el Sacbé 15, que es de reciente encuentro, nos da muy claramente la relación que existía entre el osario y el área del cenote y del templo Xtolok, lo cual no se sabía antes. Cuando a finales del siglo pasado Edward H. Thompson descubrió 2 entierros con ofrendas en una plataforma cercana al templo del osario, pensó que en él podría estar enterrado un gran personaje, por lo cual denominó al edificio Tumba del Supremo Sacerdote o Gran Guerrero. Pues ese nombre en realidad era más bien deseo que realidad, porque él esperaba encontrar una cosa sensacional. Era la época de los hallazgos sensacionales de Schliemann y otros que se hacían, sobre todo aficionados que se hacían un nombre en aquella época en arqueología, ¿no? Entonces él tenía toda la esperanza de que algo semejante pudiera sacar acá, lo que desgraciadamente no resultó. El osario, llamado así porque en su interior se localizó una gran cantidad de huesos humanos, es un templo que por sus características generales guarda una enorme similitud con el castillo. El Sacbé 15 nos conduce del osario al cenote Xtolok. En su recorrido, podemos admirar el templo del mismo nombre. El edificio de las tumbas, la plataforma de Venus, y finalmente la llamada plataforma circular. Otro rasgo interesante, antes de llegar al templo, donde el Sacbé cruza otro Sacbé, el Sacbé número 5, que lleva de la plaza del castillo al Caracol, hay un afloramiento de roca natural que fue tratado por los constructores del Sacbé con suma reverencia. Le llegaban directamente, lo dejaban en medio del Sacbé, le hacían sus pequeños bordecitos alrededor, construidos así de mampostería y de piedras labradas, y lo cerraban hacia el otro lado y otra vez continúa el Sacbé. Entonces, obviamente, eso era un punto muy importante, un punto sagrado, porque que no se podía tocar y que hasta puede haber sido la razón porque el Sacbé va ahí exactamente. La Plaza de las 1000 Columnas, complejo arquitectónico de forma cuadrangular de aproximadamente 150 metros por lado, fue objeto de trabajos importantes en la esquina noroeste y en la mitad de la plaza, revelándose la existencia de numerosas columnas cuyos relieves aportarán información sobre el momento conocido en Chichén Itzá como Maya Tolteca.
el primer trabajo para la arqueología es desmontar áreas, ir excavando poco a poco. Son como páginas de la historia que vamos desenterrando. O sea, son capas de tierra que vamos bajando, registrando el material, quitándolo, retirándolo de su lugar, volviendo a bajar otra capa de tierra, volviendo a registrar el material, volviéndolo a quitar, hasta que ya tenemos el libro completo, como quien dice, que es este, y es allá después el trabajo de interpretación lo que sigue. Un derrumbe ocasionado, pero también un derrumbe por abandono del edificio. Pero más bien encontramos en algunos casos huellas de ceniza, lo que nos hace pensar que posiblemente el edificio fue incendiado y posteriormente, al vencerse las vigas, al quemarse las vigas de madera, cayó todo el techo, cubriendo todas las columnas. Pero sí se ha podido ver un orden en todo el derrumbe del edificio. Y ese orden nos ha permitido rescatar partes de las fachadas principales y también las columnas, las cuales están totalmente decoradas. El chacmol, elemento asociado con las grandes ceremonias, presente en diversos lugares de Mesoamérica, tiene en Chichén Itzá algunas de sus más importantes representaciones. A las excavaciones recientes en el Templo de las Mil Columnas se debe el hallazgo de una figura del chacmol que llama la atención por su originalidad y extraordinaria belleza. Pues es algo totalmente diferente a los chacmoles conocidos o descubiertos con anterioridad. Las rodillas las tiene flexionadas hacia adelante, en posición más bien de descanso. Y lo curioso es que la cabeza es una pieza diferente, que puede ser movida en algún momento dado. El Templo de las Mesas, excavado de manera parcial durante el siglo XIX, fue objeto de una exhaustiva exploración que condujo al hallazgo de un friso en el que se aprecian jaguares rampantes entre árboles y dardos. Bueno, el friso se encontró disperso alrededor del edificio, así que suponemos que originalmente adornaba la fachada superior, ¿sí? Porque en los cuerpos obviamente no hay lugar para él. 3 cuerpos están prácticamente determinados como estuvieron. El cuarto cuerpo probablemente era como los otros 3. Y la solución más probable para el friso sería que estuviera parte de la decoración del techo superior, del friso superior del edificio mismo. En el interior del Templo de las Mesas fue posible determinar una subestructura que por sus características constituye un acontecimiento de gran trascendencia. Al momento de liberar el edificio a la altura del tercer cuerpo que apareció la fachada, bueno, fue algo muy impresionante. ¿Por qué? Por los colores que presentaban, ¿no? Entonces eso pues, causa una gran emoción en cuanto al hallar las pilastras y liberarlas, en ver los personajes que están representados, es algo que realmente emociona bastante, y sobre todo el trabajarlo, que hay que hacerlo con mucho cuidado. Es una experiencia que realmente es un poquito difícil de explicar, pero que se siente muy bien.
Al analizar los murales de las bóvedas y los relieves de altos y esbeltos guerreros en los pilares, los arqueólogos pudieron percatarse de que es una obra realizada y remodelada con la participación de diferentes artistas. Trataron ellos así mismo de continuar las formas, pero bueno, ahí les falló mucho. Es obvio que no fue el mismo personaje que las pintó originalmente que el que hizo sus reparaciones. Aparte fue mal hecho porque no presenta buen anclaje, se sobrepone sobre el original. Yo sé que muchas gente me van a decir, ¿cómo digo que lo hicieron mal? Pero tomen en cuenta que hicieron la calidad de este trabajo, que es tan excelente, y hagan esto, por ejemplo, de irse sobre el original cuando abajo está en buen estado, es algo que nos pone a pensar. Uno de los objetivos planteados en el proyecto Chichén Itzá fue el estudio del sistema de abastecimiento del agua para el consumo doméstico, riego de huertos y construcción. Actualmente, algunas de las fuentes de líquido vital han sido documentadas. Además, estamos haciendo un estudio de las fuentes de agua, de aprovisionamiento de agua de la antigua población. Un desarrollo como el de Chichén Itzá no se puede entender si no había acceso a una fuente segura de agua, porque aquí durante la época de lluvias pueden caer muy buenos aguaceros, pero pueden haber grandes sequías también. Hay varias fuentes de agua, no solamente los ojos de agua, los cenotes, también existen lo que se llama en la región los chultunes, que son unas cisternas excavadas en la roca, y de esas también abundan alrededor de Chichén Itzá y en el mismo centro de Chichén Itzá. Son como botellones excavados en la roca que luego eran revestidos de estuco y se utilizaban como cisternas. A los atractivos de Chichén Itzá se agrega ahora la visita al Templo de las Mesas, que forma parte de la gran plaza central. En su interior pueden admirarse las bellas pilastras policromadas. Contigua al Templo de los Guerreros, la Plaza de las Mil Columnas aparece ahora mostrando gran parte de lo que fue su dimensión original. En ella fue encontrado el original Chacmol que ya mencionamos. Gracias a las excavaciones recientes, el osario y el conjunto de edificios que conducen al cenote Xtolok constituyen un nuevo punto de interés dentro de la zona arqueológica. Lo que hemos visto hasta aquí es solo una muestra de los trabajos de investigación y preservación efectuados en el sitio a partir del otoño de 1992 como parte de las acciones llevadas a cabo por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia.